Bien, entonces en esta segunda parte vamos a revisar el flujo de diseño de los apoyos. Los aspectos generales están en la, recuerden, todo lo asociado a apoyos está en la sección 14. Entonces, si vamos allá a la sección 14 un momentitico. Específicamente en el 14.4, pues ahí aparecen, ¿sí?, las generalidades de los movimientos y las cargas que se deben resistir en el apoyo. Lo primero que nos dicen es que debe tener en cuenta, esto también va para las juntas, todo está enfocado a los apoyos, tener en cuenta deformaciones debido a las temperaturas, efectos diferidos en el tiempo y que sea consistente con lo que uno está esperando para el diseño de la estructura. Los apoyos del tablero deben diseñarse para resistir cargas y acomodar movimientos en estado límite de servicio, resistencia y para satisfacer fatiga y fractura. No debe, bueno, esto es en las juntas, acá. En el estado límite de evento extremo, el propietario puede permitir que los apoyos se diseñen para actuar como fusibles o para someterse a daño irreparable siempre y cuando se prevenga la pérdida del tramo, o sea, que no haya una caída de la superestructura, ¿sí? Entonces, era lo que mencionaba ahorita. Debemos considerar efectos instantáneos y efectos de largo plazo, reconocer efectos de curvatura, viaje, rotación y restricción. Estos efectos ya de curvatura, viaje, etcétera, en una hojita de diseño sencilla no se capturan, ¿sí? Se capturan cuando ya uno tiene el modelo computacional 3D. Bien, entonces básicamente esa generalidad se resume en eso: resistir cargas y acomodar deformaciones. O sea, no es solamente un problema de carga, también de deformaciones. Hay deformaciones térmicas y otras diferidas en el tiempo. Espérense ahí un momentitico porque... Bueno, acá hay una partecita que no es necesario incluir los efectos de amplificación dinámica para los apoyos. Estaba buscando eso. TMB, JS son unos tipos de juntas raros, pero en los apoyos no es necesario, ¿sí?, incluir los efectos de amplificación dinámica. Creo que es eso. Entonces, los movimientos térmicos, recuerdan que eso los evaluamos de temperatura uniforme. Básicamente es buscar el clima. Acá eso va a ser moderado siempre, entonces tengo el material de la superestructura y es restar el delta T, temperatura máxima menos la temperatura de instalación del neopreno, temperatura de instalación menos la temperatura mínima, y con eso calculo los delta T, positivo, negativo, alfa, y por la longitud desde el punto de no movimiento, y calculo el cambio de longitud. Los requisitos ya específicos para los apoyos se encuentran en la sección 14.6.
y aquí también hay juntas, recuerden esa partecita. Entonces, básicamente yo voy a, esto es lo que les mostré ahorita, pero voy a resumirlos acá, ¿sí? Se diseñan principalmente con factores de mayoración de uno, es decir, estado límite de servicio, el que se está chequeando principalmente. Si hay posibilidad de levantamiento neto, entonces prever dispositivos de sujeción con anclajes. El código recomienda tener cuidado con la mezcla de apoyos, que aquí tengo un apoyo deslizante en un mismo apoyo, por ejemplo en el estribo, aquí un apoyo deslizante, aquí uno fijo. Esa mezcla se debería evitar. La idoneidad del tipo del apoyo está en la tabla que les mostré ahorita, la 1462. Entonces, en función del tipo de apoyo, de las cargas que uno tenga, y hace un comentario. Quiero ir específicamente al comentario porque no quiero decir algo raro. Sí. Entonces, para apoyos con elementos elastoméricos, estas características, bueno, en esta sección habla de la fuerza y los movimientos horizontales. Entonces, las fuerzas son inducidas en cuenta de las restricciones de los apoyos y habrá que evaluarlo usando la sección 14.7. Pero hace un comentario con respecto a un posible incremento del módulo de cortante a temperaturas por debajo de 23 grados. En más frío, pues se incrementa el módulo de elasticidad, el módulo de rigidez. En esta partecita acá, eso es lo que toca que incluyan en la hojita de cálculo. Nos dice que en los estados límite de resistencia y evento extremo hay que chequear ese posible deslizamiento, ¿sí? Solo para esos estados, límite de resistencia y evento extremo. Entonces nos piden que las fuerzas horizontales transmitidas a los apoyos, por los apoyos de la superestructura y de la infraestructura, que las llama HBU, deben tomarse como las inducidas por fricción y deslizamiento, fricción por rodado, deformación de cortante del elemento. O sea, son las fuerzas que se generen no solo por las que estén actuando directamente, sino también por las que se generen por el desplazamiento. Entonces, básicamente, ya haremos el chequeo ahorita más adelante, pero hay unas fuerzas horizontales que se generan por fricción. Entonces, ahí en el estado límite último, el estado límite de resistencia, debo calcular este PU y asumir un coeficiente de fricción. Entonces, voy a tener esa fuerza, esa carga lateral por fricción. Y también voy a tener cargas laterales debido a las deformaciones. Es básicamente lo que me está diciendo el código. ¿Qué debo verificar al final? Que las cargas laterales, estas ya sean directas o por deformación, pues sean resistidas por la fricción, ¿sí? Que es μ por PU. Y μ es un coeficiente de fricción que más adelantico aparece 0,2, 0,4, debe estar un poquito más abajo. Este es 0,2. Ya vamos allá. Aquí hablan de momento, dependiendo del tipo de apoyo, si se genera, bueno, fabricación, instalación, ensayo y transporte. Esta es la parte crítica, ¿sí? Porque pues de todas maneras el código establece que se sigan esas especificaciones de construcción que están en esto del RFD
específica para especificaciones de construcción. ¿Sí? Y es bien específico todo esto, o más astringente, cuando se usa el método B. ¿Sí? Y el tema, yo no tengo esas especificaciones de construcción, pero si uno va al... Ahora no están acá. Andrés, de pronto en las que usted compartió no estaba esa. No. Pero toda la sección 18.2 es lo que debería cumplirse con relación a la material, fabricación, ensayos e instalación. Ahí es donde uno empieza a tener problemas con ese método B. Bien, volviendo al código rápidamente, ya para entrar en todas las especificaciones de diseño de los apoyos con elastómero, porque hay muchos tipos de apoyos, decía ahorita, por ejemplo, si es balancín, todo esto está en 1471, ¿sí? Si es otro tipo de apoyo, pues va ya, si es el de teflón, el que les mostraba ahorita, pues ya está en 1472, superficies o apoyos deslizantes. Entonces, todas las especificaciones para apoyos de neopreno están en los artículos 1475 y 1476. ¿Sí? Vamos allá rápidamente, 1475. Y el primero que dejan, el primero que especifican es el método B. ¿El que qué? Es raro, ¿no? Pero debería ser ese. Profesor, yo creo que fue el profesor Stanton, sí, profesor de la Universidad de Washington, allá arriba, cerca de Canadá. Y ese grupo ha trabajado mucho en apoyos y básicamente toda la investigación que ellos hicieron se tradujo en eso. ¿Sí? Todo eso está basado en este reporte. Los reportes de, no sé si los han visto, si han tenido oportunidad de ver un reporte del NCHRP, ¿no? Es una agencia nacional que da funding específico para investigación en transporte en general, ferrocarriles, etc. Entonces al final hay que generar un reporte y en este reporte está todos los resultados de investigación de que condujeron a este método B, que conducen a ese método B. El código dice, los apoyos del elastómero reforzado pueden diseñarse usando cualquiera de los dos métodos, el A o el B. Cuando se usen las disposiciones de este artículo, el diseño cumple los requisitos del método B. Cuando se usen las disposiciones del 1476, pues se cumple lo del A. ¿Qué pasa? Bueno, ahí hay unos requisitos que ya vamos a venir acá de vuelta, pero entonces en esta 14752 donde aparece el problema. Porque primero el módulo cortante debe especificarse a cierta temperatura, debe estar entre este valor, debe cumplir con los requisitos de la sección 18.2 de las especificaciones de diseño y construcción de ASTO, debe seguir estos criterios de variabilidad y ahí es donde es difícil que usted tenga todo eso en la etapa de diseño, a no ser que sea buena y le entreguen ya los datos como se lo entregaron ahí a compañero Andrés. Sí. Por todo esto, sí, son requisitos bien estringentes que toca cumplir, es que ese método de diseño casi no se usa mucho, ¿sí? Solo eso. Entonces, voy a ir al método A, que ese está basado en otro reporte un poquito más viejito. Reduce, al final cuando uno diseña un apoyo de neopreno, y maximizo esto, con el método A o el método B, este de acá se traduce en una capacidad un poco más bajita, ¿sí? Que el del método B. El método B hay más control de calidad, hay deformaciones directas, chequeo directo de la deformación por cortante, ¿sí? Al final el método A tiene menor capacidad, pero mucho más fácil de diseñar, mucho más fácil de hacer ese diseño. Entonces les agradezco que vayan allá al método A, al 1476. Yo voy mostrando esta diapositiva.
¿Usted tiene la norma ahí a la mano? Que hay un montón de detalles. Bueno, miren acá, por ejemplo, en el método B, ¿se acuerdan lo que les decía? Que se hace el chequeo directo de formaciones unitarias por cortante, ¿sí? Cuando son estáticas y cuando son cargas cíclicas. Se hace chequeo de rotación directo. Y hay una... ...1476, eso está en la página... En la 1469, gracias Silva. Sí. Entonces, general. ¿Quién me ayuda? O leo el resumen, que es lo que tengo en la diapositiva. Ustedes me dicen. Hay cosas que están en la diapositiva que no están acá, pero si quieren miramos lo de la diapositiva y... ¿Sí? Listo. Una. Pues ya saben que el método está ahí, completo y hay más cosas. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Primer chequeo es que el método especifica que el factor de forma de una capa interna elevado al cuadrado sobre el número de capas internas tiene que ser menor a 22. ¿Sí? Factor de forma. Y también especifica que la rotación principal que se está teniendo en el neopreno debe estar alrededor del eje transversal. Las mayores rotaciones, si es que hay rotaciones alrededor del eje longitudinal, pues estas deben ser mayores. Y con eso se podría aplicar el método. Hay un comentario, ¿sí? Está en la hojita de diseño, adicional para me miro a ver si lo tengo acá, no, ese es el tema. Ah, bueno, sí lo copié. Entonces, esos son los dos, ya ahí hay un primer chequeo. ¿Qué es eso de capas internas y etcétera? Pues nosotros vamos a tener múltiples capas internas de neopreno, ¿sí? Que yo las llamo HRI, capas externas también, y una alturita de la platina metálica. Y la suma de todo, pues da la altura total. ¿Sí? ¿Qué se entiende por capas interiores? Pues las que están adheridas por ambas caras, adheridas por vulcanización, ¿sí? Arriba y abajo. Las inferiores, pues una sola. Básicamente eso. Este parámetro n de acá nos dice que está un poco raro redactado, pero cuando el espesor de una capa externa es mayor o igual al 50% de una interna, dice que el parámetro n puede incrementarse en un 50% para cada una de dichas capas externas. Eso es raro. Básicamente lo que le está diciendo a uno es que si se cumple con esa condición, y yo tengo aquí, ¿cuál sería n? N es número de capas interiores. ¿Cuál es n acá? 4, ¿sí? Lo que me está diciendo es que si estas capas externas tienen una altura mayor o igual al 50%, pues yo puedo tomar n igual a 5. O sea, tomo esta como 0,5 y esta como 0,5. Esa es la traducción. Está un poco raramente redactado porque es como si uno multiplicara por 1,5. Pero básicamente puede, ¿verdad? Puede. Si no, no pasa nada. Dejo el número de capas internas, ¿sí? en la ecuación. Entonces, eso es lo que se puede. 14751 también dice no deben usarse capas acarteladas del elastómero, ¿sí? Que haya una variación de altura. Todas las capas deben ser del mismo espesor. No voy a empezar a jugar que aquí le pongo una pequeña, otra las internas. Y las capas de cubierta superior e inferior no deben ser más gruesas que el 70%. O sea, hay un límite también de esa alturita de la capa externa. 70% de la interna. Yo tengo una duda. Sí. Digamos que se vuelve algo
como, sí, hay una prescripción, pero pues tiene la prueba y a llegar a una geometría y todo. Sí, hasta que cumpla con todo. Digamos que cuando uno va al fabricante uno le puede decir las medidas, o sea, eso se puede, digamos que prefabricar, o sea, digámoslo, o sea, no prefabricar, sino mandar a hacer eso. Sí, 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 sí. O sea, Sí. no viene estándar, ¿cierto? Sí, no, ese sí no viene estándar. Porque es un tire y afloje acá, va uno cambiando esto y van a ver ahorita, y eso sí se puede fabricar. El fabricante garantiza vulcanización, altura, sí, eso sí se puede hacer. Entonces, este chequeo también hay que tenerlo, que la altura de las capas externas sea menor al 70%, ¿sí? Que de las internas. Ese es otro chequeito que hay que incluir. Hay un comentario. Dos cosas importantes. Bueno, lo primero que dice acá, básicamente, es que el diseño para rotación en el método A ya está implícito cuando se hacen las verificaciones de esfuerzo y de todos los límites de dimensión, ¿sí? Pero todo eso está basado en una rotación de 0.02 radianes. Cuando hicieron este trabajo, vieron que si se cumplían las dimensiones, etcétera, y la rotación máxima era 0.2, no hay que hacer chequeo de rotación, ¿sí? Que sí está en el método B, que sí está. Entonces, no es común, pero yo incluyo siempre, y en la hojita lo van a ver, este chequeo. La rotación tiene que ser menor a 0.02 radianes, porque si no me estoy saliendo del límite del estudio. Básicamente eso. Y el segundo es que cuando las almohadillas son rectangulares, ese límite de 22, que estamos viendo ahorita, factor de forma al cuadrado, no sé qué, podría usarse como 20. Debería considerarse como un valor máximo de 20. Debería. ¿Recuerdan la diferencia? ¿Debería qué es? Es una sugerencia. Tiene que hacer. ¿Seguro? No, es una No. sugerencia muy marcada. Es una sugerencia muy fuerte. Tiene que hacerlo, se dice debe. Entonces, en la hojita de diseño, ustedes deberían incluir, si es rectangular, el chequeo con 20. O sea, chequea 22 y con bien. Pero debería estar el chequeo con 20. Cuando n es mayor o igual a 3, generalmente en unas almohadillas de esos apoyos son más de 3 capitas internas. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan presente. Y debería un límite de 16 cuando sea circular. Entonces hay que tener cuidado con esos comentarios y con ese mismo chequeo. Ahora, ¿qué es ese cuento de factor de forma? Piensen que están haciendo un ensayo a compresión de una probeta de concreto. ¿Cuál es la dimensión típica para esos ensayos? ¿De diámetro por 6 de diámetro, ¿6 qué? 168 milímetros. 6 pulgadas de diámetro. No, tenemos el 30. 6 pulgadas de diámetro y 12 de altura, 15 por 30. ¿Sí? Sí, es la relación. La relación es 1 a 2. Sí. O uno puede ensayar también las de 4 por 8. ¿Sí? Pero hay factores de ajuste. O puedo ensayar un cubito, pero hay factores de ajuste. Los europeos son cuadrados. Son cuadrados, los de grado también, generalmente son cuadrados. Entonces, ¿por qué? Porque la forma de la probeta, como las condiciones de carga, velocidad, afectan las propiedades. Y eso mismo pasa con el neopreno. Se ensaya un apoyito de neopreno con estas dimensiones, pero luego va en cuenta y construye una cosa de 40 por 40 centímetros. ¿Va a tener la misma propiedad? No. ¿Sí? Entonces, ese factor de forma depende mucho del área en planta y del área que es libre a expandirse lateralmente. Es básicamente una relación entre esas dos áreas. Aquí hay unos ejemplos de esos ensayos que hicimos, de hecho. Sí. Miren que esto lo llevamos hasta diferentes niveles de formación, perdón. Por ejemplo, este pequeñito, hasta aquí llegó el ensayo. ¿Sí? Ya,
No es que fallara el neopreno, sino que se agotó la capacidad de la máquina. ¿Sí? Se agotó la capacidad de la máquina. Entonces, hay una rigidez adicional aparente cuando uno va cambiando la forma de la estructura. La forma de la estructura no, la forma del neopreno. ¿Sí? La rigidez cambia. Aquí se ve en esta zona inicial, la rigidez va cambiando. ¿Sí? Entonces, ese factor de forma lo define el código para una capa interna. Cuando tenga la I, es interna. ¿Cómo qué? El área en planta dividida sobre el área del perímetro libre de abultarse lateralmente. Área en planta sobre área del perímetro libre de abultarse lateralmente. Aquí es donde cuando se usa el POD, que está confinado, ese abultamiento está restringido y por eso esa rigidez de esos POD es altísima. ¿Sí? Por eso esa rigidez es más alta. Se haga SI, HRI, de nuevo, eso es altura de capa interna. Y como son todas de la misma espesor, pues no voy a andar buscando que una interna de diferente altura, ¿no? Todas son de igual dimensión. No es recomendable hacer agujeros, ¿sí? No es recomendable, pero si usted tiene que hacer un agujero, antes había una práctica de que cuando querían hacer apoyos fijos, cruzaban una barra por todos los apoyos, y con eso restringían. ¿Sí? ¿Sí ha visto? ¿Sí? Y ahora eso se cambió, por eso están los conectores de cortante. Ya es un apoyo fijo. Entonces, para un elemento cuadrado, para un apoyo cuadrado, ese es el factor de forma, la ecuación de factor de forma. Área en planta, L por W. Área del perímetro libre de abultarse, de expandirse lateralmente. Si es eso, 2 veces L más W por la altura. ¿Cómo? ¿Sí? Vas a acabar con la mesa. ¿Sí? ¿Sí está bien? ¿La ecuación? ¿O el código está...? Si es circular, también se va al pi, se van todo eso y al final me queda el diámetro sobre 4 por HRI. Si hay agujero, entonces ahí habría que tener en cuenta también que hay un abultamiento interno. ¿Sí? No es solo el área externa que se va a abultar, sino el área del agujero. Entonces, por eso aquí aparece, cuando hay agujeros, ese pi por d, diámetro del perímetro interno que se va a abultar. Bien, entonces, básicamente es empezar a jugar primer chequeo con unas dimensiones y que cumpla esta restricción. SI al cuadrado, no sé qué, menor a tanto, 20, etcétera, etcétera. Eso es lo primero. Es de forma. Propiedades físicas. Entonces hay que satisfacer 14752, excepto que la especificación del neopreno está basada en la dureza. ¿Sí? El módulo de cortante, hay unos límites allí, y nos dan una tablita que está en la 14761, que en función de la dureza que usted tome, va a tener ahí unos valores de módulo de cortante y un valor de CRIP, de efecto de fluencia. ¿Sí? Entonces, no, ahí es lo que yo les venía diciendo, no tocas el ensayo, etcétera, sino que se van y se toman los módulos.
Hay una nota de todas maneras, la correlación entre el módulo de la dureza y el módulo de rigidez no es que sea perfecta, sí, es un material raro, entonces pues toca tener cuidado con eso. Bien, flujo de diseño, es básicamente esos 9 chequeos que toca hacer. En 9 pasos sale el apoyo. Primero, datos. Segundo, seleccionar el tipo de apoyo, que aquí ya es fijo, el actomérico. ¿Sí? Reforzado, hacer un predimensionamiento, chequear esfuerzos de compresión, chequear deformaciones verticales por compresión, no son las horizontales. Chequear cortante, es un chequeo indirecto, es solamente chequear deformaciones cortantes. Chequeo de rotaciones ya está hecho automáticamente en el método A. Chequeo de estabilidad es verificar unas dimensiones rápidamente y luego refuerzo y anclaje si se requiere. Entonces, datos. ¿Qué datos necesito? Entonces, como estamos chequeando, verificando estado límite de servicio, principalmente ya aparecía phi igual a 1, entonces las cargas axiales que se vayan transmitiendo a la superestructura. Voy a necesitar la longitud entre juntas. Esta la necesito para determinar este ancho de apoyo. Ya ahorita lo miramos. Necesitaré el ancho de la viga, ¿sí? O sea, la viga es ideal que ya esté dimensionada en ese momento porque no voy a excederme de ese ancho de la aleta inferior. Necesito tener ya la longitud de soporte, esta distancia que hay de acá a acá. Especificar el elastómero. Otros datos como la zona térmica, la temperatura de instalación. Necesito resultados adicionales del análisis estructural, cuál es la rotación, cuál es el desplazamiento, sí, o sea, básicamente eso. Y en este curso, pues este segundo método ya está hecho. Generalmente se verifica para el estado límite de servicio 1. Entonces, ¿qué me toca tener en cuenta? Efectos de temperatura uniforme, y recuerden que cuando se calculan esas deformaciones, no sé si dicen, mire, el mayor entre los dos valores proporcionados entre estos dos se usa para deformaciones. Entonces, cuando yo calcule las deformaciones térmicas, debo multiplicarlas por 1, 2. El menor es cuando chequeo fuerzas, es lo que hicimos acá con la hojita de cálculo. Este yo no lo expliqué, ¿verdad? El de frenado. Bueno, bien. L y W, como decía Andrés, es empezar a jugar ahí un poco con las dimensiones. A las dimensiones en planta, el diámetro, pero tengo que tener en cuenta, lógicamente, las dimensiones de la viga, que no vaya a ser más grande del ancho de la aleta inferior y que quepa dentro del ancho de apoyo disponible. Ahorita miramos cómo se calcula eso. Espesores típicos de las capas intermedias, 125 a 150, pero si necesita otro valor. Elastómero, generalmente el dureza 60. Módulo de rigidez de la tablita, módulo de creep de la tablita, espesor de la capa de refuerzo, el código establece mínimo 1.5 milímetros. ¿Sí? Pero lo típico es tener platines de 1/8 de pulgada. Entonces, ¿qué es eso de la longitud de apoyo? Mañana vamos a hablar de esto, pero básicamente, aquí no se ve. Las capas internas que habla de neopreno, entre platina y platina. Sí, entre platina y platina. 150 milímetros. No. Mucho. Sí, no, esto no es. No, es 15. Sí, 15. Correcto. Sí. 15, sí, porque 150 después sale un apoyo. Generalmente son 5 o 6 capas, entonces sale una cosa de 1 metro ahí, no. Son 15, 112, 5 y 15. Yo corrijo la diapositiva y se la envío.
¿Qué es esta longitud de apoyo? Básicamente esta longitud lo que busca es que ante desplazamientos sísmicos que tengan la superestructura y que son relativos de la subestructura, porque puede estar fuera de fase, entonces básicamente con ese ancho yo lo que evito es que se caiga la superestructura. Entonces, ¿cómo se calcula? Eso nos toca ir a la sección 4744. Y para puentes de una sola luz, ¿sí?, que es como los que venimos diseñando típicamente, adelanto algo que se tratará mañana, no hay que hacer análisis sísmico cuando el puente es de una sola luz. Pues, pero hay que satisfacer el requisito de longitud de apoyo. Entonces, ¿cómo se calcula ese requisito de longitud de apoyo para el estribo? Porque si la superestructura está apoyada también en el apoyo intermedio, esto cambia. Yo no sé si pueden ir allá y verifican, bueno, lo vamos a ver mañana. Esta es la longitud empírica. Calcula como 200 más L es la longitud entre apoyos, ¿sí?, continuos. H es la altura del elemento de la subestructura que usted tenga. S es el ángulo de viaje. Esa fórmula ya está cambiando. Hace poquito hicieron unos ensayos allá en la universidad donde yo estudié y notaron que, que la fórmula había que actualizar, ¿sí? Entonces, dependiendo de la zona sísmica en la que uno esté, 1, 2, 3, 4, zona de desempeño sísmico, perdón, ese N hay que amplificarlo un poquito, dependiendo de la que uno esté. 150, 100%, depende del valor en el que uno esté. Esto lo miramos mañana, depende del coeficiente de aceleración para un segundo, ¿sí? Bien, listo, entonces pues uno busca ahí, predimensiona y ya luego voy y chequeo esfuerzos de compresión. Entonces el código me dice que debo satisfacer que el esfuerzo debido a, no es a cero, sino al estado límite de servicio, sea menor a 1.25 G por SI o a 8.6 megapascales. Y a 8.6 megapascales. ¿Sí? Entonces el módulo de rigidez ya lo tenemos. Pues tenemos una tablita con dos valores. Como es un chequeo crítico, ¿sí?, a mí yo calculo el esfuerzo y debo verificar que eso no exceda un límite, pues en ese caso tomo el menor módulo de rigidez. Porque si tomo el máximo me estoy permitiendo más holgura ahí en el diseño. El chequeo se hace para una capa interna. Recuerden, donde aparezca la I, eso es interno. ¿Sí? Aparezca la I es interna. Y ya, eso es todo el chequeo por compresión. Simplemente verificar eso. Ahí implícitamente en esas ecuaciones se están controlando deformaciones cortantes que genera la compresión. Compresión. Yo no quiero que ese apoyito pierda toda su altura instantánea ni en largo plazo. Entonces el código dice, verifique 147536. Voy a 145736 y esto es lo que me dice. Las deflexiones de los apoyos debido a carga muerta y carga viva instantáneas deben considerarse por separado. Chequeo carga muerta, ¿cuáles son las deflexiones? Carga viva, ¿cuáles son las deflexiones? Todas las cargas deben estar en el estado límite de servicio con los factores iguales a 1, ¿sí?, las que generan compresión. ¿Cómo se calculan las deflexiones por carga viva instantánea? Entonces, hay una deformación, no sé si alcanzan a ver la ecuación allí. Es básicamente deformación unitaria generada por la carga viva en una capa interna, multiplicada por la carga viva por la alturita de esa capita interna. Sumo todas las deformaciones y tengo el total. ¿Sí?
Y lo mismo para la muerta. Deformación unitaria, debido a la carga muerta, deformación unitaria por altura, ya tengo la deformación total, en una capita interna, sumo todas las deformaciones. El tema es de dónde se saca esa deformación unitaria. ¿De unas qué? De unas tablas. De una gráfica, se puede, sí, de una gráfica. La respuesta a compresión, ustedes vieron que era no lineal, ¿sí? Entonces, el código reconoce eso y tenemos dos opciones para calcular esa deformación unitaria. Una, usando esta ecuación, ¿sí? Pero usted, si ya tiene el esfuerzo, lo divide sobre 4,8 módulo de cortante S al cuadrado y ahí tiene un valor de deformación unitaria. Y la otra es con esta figura. En esta figura, ¿yo qué necesito? Aquí hay un error. Voy a dejarlos a ver qué. ¿Quién pilla el error? Información unitaria. Entonces, básicamente, yo entro con el valor de esfuerzo, por ejemplo, carga viva, calculo el esfuerzo por carga viva, me dio, no sé, 6 megapascales. Ya tengo un factor de forma, asumamos que es 9, entonces bajo acá y ahí tengo el valor de deformación unitaria. ¿Sí? Si el factor de forma está entre 6 y 5, pues hago una interpolación entre esas curvas. Entonces básicamente es eso. Para carga viva busco el esfuerzo, para carga muerta por separado busco el esfuerzo independientemente. Tengo la deformación unitaria, multiplico por la altura, sumo por el número de capas y ahí tengo las deformaciones totales. Separadas, muerta y viva por separado. O uso esta ecuación, pero ojo que esta ecuación, cuando ya los factores de forma son muy grandes, empiezan a cambiar, ¿sí?, los valores de esto. En la hojita ahorita lo miramos, a ver qué efecto se genera. Si ya quiero estimar la deformación a largo plazo debido a la carga muerta, que es la que me genera el flujo plástico, entonces la deformación total, lo que se va a cortar ese neopreno a largo plazo es el delta instantáneo más el efecto de creep por el delta instantáneo. Y ese ya lo tenemos, no hay que evaluarlo experimentalmente. Hay un comentario, y noten que el comentario es de la sección 14.7.5. ¿Sí? Si es de la sección 14.7.5, indica que está en el método B. Hay muchas veces que estoy en el método A, pero me dicen vaya y revise ahí arriba. O sea, hay cositas del método B que se están tomando. Entonces, ¿qué dice? Es importante limitar deflexiones instantáneas para asegurar que la punta y los sellos no se dañen. O sea, no se vaya a formar ese golpeteo. Se sugiere una deflexión máxima relativa de carga viva de 3 milímetros a través de la punta, generada por la deflexión instantánea, ¿sí?, en el neopreno. O sea, una cosa es la punta allá, pero yo máximo me están sugiriendo 3 milímetros debido a carga viva. Entonces, este es un chequeo sugerido, no es obligatorio. La deformación total debido a carga viva debería ser menor o igual a 3 milímetros. Si no empieza uno a dañar la punta, es lo que pasa típicamente. A criterio del diseñador, ¿sí?, puedo incluir, porque por efecto del largo plazo voy a tener la deformación debido a largo plazo. Entonces yo podría, si quiero ser más restringente, solo este efecto, ¿sí?, si quiero, pero eso no está en el código, eso es a criterio del diseñador.
para que a largo plazo no tenga ese problema. Deflexión por compresión. La deflexión por compresión bajo carga viva estatal y carga muerta inicial o una capa con acero sin impacto no debe exceder 0.09 HRI. Ya aquí es la suma. No es solo carga viva, sino carga muerta más carga viva. Entonces, esta es deformación total. Básicamente lo que me están diciendo es que la deformación unitaria debe ser menor a 0.09. Básicamente, eso. Generada por todas las cargas, muerta y viva. Chequeo acortante. No tengo que verificar cuál es la deformación unitaria cortante, estática o cíclica. Simplemente en este método debo verificar que la altura total de... Busquen allá en el código que es HRT. Lo único que les voy a preguntar que es HRT. Para que se despierten. Dice, espesor total del elastómero. Entonces, el espesor total del elastómero, ¿sí? La altura del espesor total del elastómero, sea mayor o igual a 2 delta S. ¿Qué es delta S? Las deformaciones de servicio. Sí, totales. Totales. Y noten que aquí está, bueno, aquí solamente incluye esta de temperatura y flujo plástico y está amplificada por 1,2, que era lo que estaba ya en el comentario del estado límite de servicio. Estas deformaciones por CRIP y flujo plástico, hay modelos para estimar esas deformaciones, pero como un valor así típico podría ser un 10% de la deformación unitaria última del concreto. Sí, este de acá es eso, simplemente un 10% de la deformación unitaria última. Si no, toca ir y revisar en función del tipo del concreto cuál sería la deformación unitaria última, la deformación por creep y shrinkage. Bien. No va acá. John, ¿puedes revisar a ver qué es lo que dice HLT? Ahí en la ecuación, bueno, en los requisitos de diseño del 14753 dice HRT mayor a 2 delta S, que es el espesor total del elastómero, está bien. Sí. Ah, pero no dice nada más. El espesor total, no. No, entonces, no, este H no va ahí. Es la altura total, eso incluye la C. Chequeo de rotaciones, check. Ya está hecho. El único. ¿Cómo comen? Sí, el método. El único chequeo que habría que hacer es que tal vez en el estado límite de servicio las rotaciones no excedan 0.02 radianes. ¿Sí? Entonces, ese sería el chequeo que hay que hacer en estado límite de servicio. Más un efecto de tolerancia. ¿Sí? Posibles desviaciones ahí constructivas. Entonces, ese es el chequeo que habría que hacer. Salud. .005 para componentes eléctricos. ¿Por qué tengo este link? Déjenme revisar un momentitico por qué tengo esto acá. Estabilidad. El chequeo de estabilidad es básicamente verificar que el espesor total, o sea, el H total, incluyendo la altura de las latinas metálicas, no exceda L tercio, W tercio, o si es circular, un cuarto del diámetro.
¿Sí? Ya, simplemente eso. De hecho, este chequeo debería estar al inicio, no al final. Está al inicio. Chequeo el refuerzo. Entonces, para el caso del refuerzo, básicamente lo que nos pide es verificar que en estado límite de servicio y en estado límite de fatiga, la altura de la lámina de acero, primero, que sea mayor a unos 5 milímetros. Y segundo, que en este caso sea 3 veces la altura de la capa interna por el esfuerzo en estado límite de servicio sobre el esfuerzo de fluencia en la lámina metálica. ¿Sí? Con eso que se va a prevenir la pérdida de adherencia y por tensión ahí en esa zona. Y para fatiga, la ecuación es prácticamente similar. ¿Recuerdan qué es este delta FTH? El umbral. Sí, el delta de esfuerzo máximo que se permitiría, que en este caso para ese umbral de fatiga inducida por carga viva aplica este de acá de platinas metálicas y el umbral es 165.4 megapascal. 165.4 megapascal. Entonces básicamente es solo debido a la carga viva de quién. Este esfuerzo es generado por ¿cuál carga? ¿De cuál viva? Porque hay muchas vivas. El camión de fatiga. O sea, debo allá buscar solo el camión de fatiga y no es la carga viva vehicular convencional, carril más camión o tándem, es el esfuerzo debido al camión de fatiga. El último es verificar el deslizamiento. ¿Sí? O sea, aquí es donde aparece que podemos suponer un coeficiente de fricción de 0,2 entre el elastómero y concreto o acero limpios. Y no es PD, aquí es PU. ¿Sí? Aquí es donde se hace el chequeo que estaba al inicio, que debo calcular la fuerza de fricción unido por el PU, y esa la debo comparar, la fuerza de fricción, contra las fuerzas horizontales que se generen por deformación o por fuerzas que estén actuando directamente ahí. En este caso se utiliza el G máximo cuando voy a calcular las fuerzas por deformación. Aquí hay una explicación de predimensionamiento, pero yo creo que eso ya es libertad de cada persona, diseñar. Importante que en los planos de construcción especifiquen bien las propiedades de los materiales. ¿Sí? En este caso, me faltó especificar aquí el ensayo del ACTM específico para la dureza, pero de resto es eso. Aquí están los tacones también, las alturas, etcétera. Y un ejemplo de un apoyito, 4 milímetros acá. Bien. Entonces vamos a la hoja de diseño. La madre. ¿Dónde está? ¿No está? ¿El patrón de aquí? Está. Ejemplo, el Arriba. No, se llama 8, pero el primero de los 8. Ah, bueno, sí. De nuevo, esa no está incompleta y tiene una... ¡Ay! Vengan. Sí, voy a rifarlo. Debería ser un... ¿Qué?
como la persona que haga el que termine esto ahorita, el que quedó en clase, se gana. Nadie termina. Bien. Aquí está el método A. Hay unas cositas que toca verificar y está el método B y E, ¿sí? Porque ya se actualizó. Entonces lo dejo de todas maneras ahí para que revisen y actualicen. Y si lo actualizan y me la pasan, actualizamos. Bien. Aquí, pues primero definir si era un apoyo fijo móvil. Antes, pues básicamente afectaba las deformaciones con las cuales iba a comparar. Aquí esto no aplica, esto no le presten atención a eso. Entonces, primero datos de entrada, dureza, módulo de rigidez máximo y mínimo. Recuerdan que hay dos valores, el CRIP, L asumido, W, altura de la capa. No son 100 milímetros, son 10 milímetros. 5 capas internas, 7 externas. Aquí calcula de una la altura total del elastómero que la tenemos, que la necesitamos. Y el N, de una le estoy sumando 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son más de 3 capas y aquí está la nota. Sí, entonces de nuevo, si por alguna razón ustedes hacen 2 capas, tengan cuidado con eso, ¿vale? Creo que aquí a esto le puse un control de las externas, porque ¿cuál es la altura máxima de una capa externa? 70%. Entonces, si yo pongo acá 8 milímetros, si ahí hay un warning, la altura de la capa no sé qué. Pero... Y este también debería tener un control. 1 milímetro, sí. Ya se me voy a comprar. 1,5. FY, entonces, depende de lo que usted esté especificando, a CTMA 36, no recuerdo, es creo que es el duro aquí en metálica, ¿sí? 48. 48 megapascales. 248. 248. Perdón. Y la altura total. Listo. ¿Qué necesitamos acá? La longitud del puente entre apoyos, esta parte de acá es para calcular el ancho de apoyo. Entonces, ¿cómo? ¿El del trabajo? 14. Sí. Altura de apoyo, ¿sí? Esa, venga, ahí voy a la ecuación. Esta alturita, H acá. No sé si van a la ecuación y verifican el valor de... Bueno, vamos allá rapidito antes de... ¿Dónde está eso? General aquí, librería. Bueno. 4,7. Cuatro, siete. Cuatro, siete. Oh, ya mi cerebro está. Ya, 4,7. ¿Cuál era? 4,744. Ahí. Ahí, listo. Para estribos, altura promedio de las columnas que soportan el tablero del puente desde el estribo hasta la próxima punta de expansión. Para articulaciones, altura promedio de las columnas que soportan el tablero desde el estribo hasta la próxima punta de expansión. En el ejemplo que están haciendo.
Pues toda la luz del puente, ¿no? Porque nosotros tenemos un server. Sí, pero es altura. Altura promedio de las columnas que soportan el tablero del puente desde el estribo hasta la próxima junta de expansión. ¿Cómo? Sería la altura, yo lo interpreto como la altura, sí, aquí tengo un estribo y aquí tengo otro estribo, esas serían las columnas que soportan el puente. ¿Sí? Entonces un promedio de esa altura de las columnas, ¿vale? Si no tiene junta. O sea, si no tiene junta, si tiene apoyo, no tiene junta, porque dice hasta la junta. O sea, que fuese integral. Sí, o sea, si tiene apoyo intermedio, pero no tiene junta. No, ¿dónde? Altura promedio de las columnas que soportan el tablero del puente desde el estribo hasta la próxima junta de expansión. Hasta la próxima junta de expansión. Sí, entre esas dos. O sea, si hay una junta, la mitad tomo la pila y el estribo que está allá, si hay dos, tomo los 13. Si hay una junta como esta de acá, hay una junta ahí en la mitad, Tomaría la pila y el y estribo. el estribo que estás mirando. Si yo tomo los dos estribos y la pila. Exacto, sí. El viaje, bueno, vamos a asumir 0 grados o 1 grado, bueno, eso no nos afecta mucho. Entonces, este sería esta es la longitud mínima de apoyo, ¿sí? No implica que ahora van a ponerle al vástago allá del estribo 27 centímetros de la longitud mínima. Entonces, no sé, estoy asumiendo 500 y pues debería garantizar que está incorrecto. Aquí es donde aparecen los errorcitos. Entonces, yo espero que ustedes se pillen los errores. Estoy siguiendo lo que hizo el profesor Chivo hace años conmigo. Nos entregó una hoja con errores y el objetivo era buscar los errores. ¿Sí? Y ese fue el proyecto. Eso fue, yo recuerdo que eso fue... El profesor Nelson Pero aquí los errores no son tan pero grandes. nivel extremo porque ni siquiera ¿Impreso? ¿Sí? Sí. No, el profe sí nos entregó ahí. Este lo asumí. Bueno, listo. Bien. Temperatura de instalación, entonces asumo 20. Temperatura máxima y mínima depende del clima. Calculo los delta T y el input, que ahí está el alfa. ¿Qué otros resultados necesito del análisis estructural? El delta debido a retracción y flujo plástico en la estructura, la superestructura. Ahí es lo que hice ahorita, un 10% de la deformación unitaria última, entonces ahí ya combino ambos, entonces eso por la longitud, ¿sí? Ahí tendría un delta debido a shrinkage y creep. Delta debido a cambio térmico, pues calculo el máximo, alfa por delta T por L. Recuerden que la L que utilizo es la longitud entre el punto de no movimiento y el punto de la junta. Y aquí había un caso por si estaba la estructura postensada, porque cuando postenso había un acortamiento también, pero eso da 0. Rotaciones debido a carga muerta, las necesito del análisis estructural debido a carga viva. Rotación debido al postensado también, esto es una ecuación simplificada, si no tiene el modelo, pues lo tiene directamente el modelo estructural, ¿vale? Y fuerzas axiales, esto es hipotético. O nos seguimos con esos valores hipotéticos, o quieren usar los del puente Sí, listo, entonces, ¿cuáles son los del puente? Y necesitamos las rotaciones también. No sé si hicieron un modelo de casualidad. Pues tenemos el del
Sí, ahí está. Aquí ponen 45 kilómetros. Sí, claro, dale. 85 kilonewton, ¿cuál? Esa es la carga. ¿Carga muerta? Ese es DC, sí. 85. La racha. El pavimento 17,92. Ahí está el kilómetro. Acá está Newton. Carga viva 286,26. 286. 26. Impacto. No. No. Ah, no. Pues vamos a la de cortante. Fatiga. Vamos a mirar. Bueno, pongamos un porcentaje de la otra. 32. No, esa no, te están haciendo cortante, sí, no. Bueno, a poner en 30, no, la verdad no. Poner 100. 160 y listo. Entonces, PS para estado límite de servicio, PU con los factores de mayoración máxima y luego verificación del esfuerzo de compresión. No. Recuerden que para esta verificación tomo el G mínimo. SI. Bueno, aquí calculo factor de forma de la interna, factor de forma de las externas también. N alternativo, no sé por qué lo llamé así, pero es el N. Depende de aquí sí se hace el chequeo, si cumple, si son mayores a 0,5 le sumo 0,5, allá simplemente se lo sumé. Luego SI al cuadrado sobre N, entonces chequeo 1, que es el que me pide el código, lo está cumpliendo, o al menos eso dice la ecuación. Chequeo 2, como es rectangular, menor a 20. Recuerden que ahí aparecía debería. Luego calculo la fuerza axial, esfuerzo de bioservicio, eso es fuerza sobre área. El límite 1.25 por G mínimo por SI. Y hago los dos chequeos que estaban allá. Uno menor a este de acá y el otro menor a 8,6 megapascal. Deformaciones por compresión, entonces de nuevo hay que calcular los esfuerzos por separado debido a carga muerta, entonces fuerza sobre área. Y aquí es donde está el tema de ¿sí? Si uso la ecuación o no. Por ejemplo, verifiquemos en este caso, díganme ustedes cuál sería la deformación si usan el gráfico. Porque la ecuación 4,8 por G por SI al cuadrado. ¿Soy? 1.3, 1.29 megapascal. Da como el 1. ¿Da el 1%? 1.29 y el factor de forma era ¿cuánto? Sí, eso da como el 1%. Difieren bastante, ¿no? Bastante. ¿Qué es lo que estaba ya el comentario? Cuando el factor de forma es mayor o igual a 6, empiezan a diverger mucho los dos factores.
Entonces ahí es decisión de usted cuál de esas dos toma. ¿Sí? Yo ahí le tomé que me eligiera el máximo de las dos. Sería lo más crítico. Puede ser un poquito menos porque se acerca a 10 y se pega más. ¿Acá? Sí, Bueno, sí. ¿Sí o estaba no? más cerquita. Uy, sí, es que acá esto... Sí, se sube mucho. Sí, ya para esfuerzos bajos, todas esas líneas ahí, pongámosle la mitad. Lo mismo sería con el otro esfuerzo, es como 2 megapascales, eso sí da 1 punto y piquito, ¿no? De todas maneras hay una variación 1.2. Sí. Y aquí es simplemente deformaciones unitarias. ¿Y qué hace este chequeo? Tomo las deformaciones por carga viva, multiplico por las capas, por los espesores de capas, y chequeo que sea menor a 3 milímetros. Ahí hay un errorcito, no sé si lo pille. Yo espero que lo pille. No le estoy entregando una hoja de papel. Entonces, ustedes lo revisan con calma, pero ya tienen una base. No voy a decir cuál es. Luego hago el total y verifico que ese total sea menor al 9% de formación. Está cumpliendo. Y este cálculo de formaciones totales a largo plazo no es que haya un chequeo, pero sí le da indicación a uno de cuál va a ser la compresión esperada de ese neopreno a largo plazo. Sí, entonces está 1.17 milímetros. Verificación de formación unitaria de formación por cortante, esa es 1, 2, amplifico el resto de formaciones. Uy, aquí, bueno, no, perdón. De nuevo, ahí hay unos errorcitos. Pero lo importante es que debo las deformaciones por efectos térmicos por 1,2. Si hay más deformaciones debido a deformaciones laterales, habría que incluirlas ahí, no amplificadas por 1,2. Y verifico que esto sea mayor, que HL3 sea mayor a 2 veces las deformaciones unitarias, las deformaciones totales por cortante. Aquí solo incluí temperatura y creep. ¿Sí? Faltan más. Verificación por rotación, pues ya está hecha. La que yo hago ahí es que simplemente sumo las rotaciones, carga muerta, carga viva, y una tolerancia de 0.005 radianes, y esto debe ser menor a 0.02 radianes. Y la otra es la que se hacía antes, que era la que nos decía ya Aldo. ¿Cuál sería la rotación máxima que puedo aplicar para que un lado del neopreno esté descargado totalmente, que justo empiece la tracción? O sea, no cumple, no pasa nada si no cumple, porque no es obligatorio hacerlo. ¿Sí? Ese chequeo ya no se está haciendo. Estabilidad. Ahí sale directamente. Verificar esta ecuación. Luego diseño de refuerzo. Tomo el FY, el H sub S, 3 veces HRI, chequeo. En estado límite de fatiga, lo mismo. Este es un input, cumple, y faltaría anclaje de deslizamiento. ¿Sí? Tengan presente que aquí en anclaje de deslizamiento, esto no es PD, es PU. ¿Sí? Pues se chequea para estado límite de resistencia y estado límite de evento extremo. Es simplemente hacer esa verificación. En algunos casos esto va a dar resultados similares a
dependiendo del proveedor, algo que ya esté prefabricado. Entonces usted decide, más bien se acomoda, ¿sí? O habla con el fabricante a ver si se lo fabrican especialmente. Yo iba a dictar, yo tenía pensado dictar todo lo de la introducción a carga sísmica hoy. Porque... Bueno, listo, termino acá. A las 6. Voy a cerrar acá porque quiero preguntar.